Continuamos con la fraternidad. Vamos a continuar con, hemos visto las bienaventuranzas que hacen referencia a la comunidad, a la construcción de la comunidad, la comunión, la comunidad fraterna, ¿verdad? Bien, hay un pasaje que ya hemos aludido a él. Los que aceptaron sus palabras de Pedro, y esto era el día de Pentecostés, los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3.000. Bueno, enorme, ¿no? Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ahí tenemos el primer grupo que se reúne en torno a los apóstoles. La eclesía eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en el compartir, en la fracción del pan y en las oraciones. Un texto importante, ¿no?, para entrar un poco en lo que es la comunidad fraterna, sobre todo esos aspectos constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Primero la predicación de Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos, bautizaos. A partir de ahí se construye la comunidad y cuáles eran los puntos fundamentales. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en el compartir, en la fracción del pan y en las oraciones. Con frecuencia, los fundadores han tenido este texto delante como fundamental en sus proyectos, y su espejo más genuino, la referencia permanente más iluminadora y consoladora. Bien, 2 o más personas comprometidas con el querigma, como hemos dicho, invitadas a vivir las mismas bienaventuranzas, tienen efectivamente algo muy importante de común entre sí. Cuando se da todo esto, tendremos una comunidad. Vale, tenemos la comunidad. Y si es así, será comunidad evangélica. Es decir, no una comunidad cerrada, no un grupete de amigos, un club. No. Es comunidad evangélica. Comunidad evangélica, siempre en camino. Ya vemos, aquí pues siempre estamos en marcha, siempre en camino, en peregrinación, alentada por la esperanza. La esperanza es la que nos mantiene, la que nos alienta. Vamos a caminar con estas dificultades, con aquellos problemas, pues ahora tenemos que hacer frente a esto, ahora tenemos que hacer frente a lo otro, nos encontramos con un problema de salud, nos encontramos en peregrinación, alentada por la esperanza y necesitada siempre de cambio, de mentalidad
y de actitudes, siempre en proceso de conversión, Bien, ahí tenemos también unos textos que nos pueden ser muy útiles. Son, por una parte, tenemos la primera carta a los Corintios 13, que conocemos todos, y hay dos textos que en realidad forman un bloque de Primera de Juan. A estos dos textos se les suele llamar o definir como dos himnos de la caridad. Dos himnos de la caridad. Normalmente nos suena más el primero que el segundo, pero nos suenan los dos. Redactados en estilos diferentes, muy diferente el estilo de Pablo en Primera Corintios que el estilo de Primera de Juan, pero centrados en aspectos comunes, podríamos decir, peculiares de Pablo y también del autor de la primera carta de Juan. En el fondo, alcanzan y expresan las raíces profundas y las motivaciones decisivas del amor a los hermanos de una comunidad fraterna. Vamos a fijarnos un poco, si os parece, en estos textos que, insisto, expresan las raíces profundas y las motivaciones decisivas del amor a los hermanos en la comunidad fraterna. Vamos a leerlos de forma que nuestra convivencia fraterna sea, pues, un ejercicio permanente e infatigable para alcanzar la experiencia madura del amor fraterno. El amor fraterno es algo a lo que hay que tender, no es que ya se dé, si se da pues mejor, pero normalmente estamos también en camino, estamos en proceso. Una tarea siempre inconclusa, evidentemente, siempre en crecimiento, evidentemente, siempre madurando y siempre urgente para nuestro caminar de peregrinos en esta etapa de la salvación en medio del mundo. No podemos pararnos tampoco. Bien, los dos testimonios que vamos a ver ahora a continuación, yo os invito a escuchar la palabra de Dios. Los dos testimonios que se nos dan son como dos faros que deben iluminar siempre nuestra convivencia fraterna para ser digna de ser llamada evangélica. Porque eso es lo que nos distingue. Un grupete de amigos, pues bien, aquí nos queremos y aquí nos... pero de evangélico tiene algo, a lo mejor, pero bien poco, ¿no? Aquí tratamos o vemos las características de la comunidad evangélica. El primer texto ya lo conocemos en buena medida, 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es paciente y afable. A mí me gusta verlo como una curva, ahora que se han hecho famosas las curvas con esto del COVID, ¿no? Las curvas. Hay que llegar arriba y bajar, ¿no? Pues así se nos explica un poco todo esto de las cifras, ¿no? El lío de las cifras, que no hay quien se aclare, ¿no?, con él. Pues bien, imaginemos esa curva, partimos de abajo
El amor es paciente, vamos subiendo, afable, no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es grosero, ni busca lo suyo, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Ahí podríamos decir que hemos llegado a la parte más alta. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Y a partir de ahí podemos decir que empezamos a bajar: excusa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites y permanece para siempre. Hemos llegado abajo. Por tanto, un proceso de subida y de bajada. Estamos, por tanto, en marcha, estamos en camino, no nos tenemos que agobiar, porque vemos que esto nos queda un poquito a veces lejos. Bueno, pues nos vamos acercando, vamos caminando, acercándonos, no perdiendo de vista el horizonte. Muy bien. Pero aquí tenemos una descripción de lo que es el amor en una comunidad fraterna, en una comunidad evangélica, perfectamente diseñado. El otro texto es el de, como os decía, el de Primera de Juan 4, 7, 21. Queridos hijos, Dios es la fuente del amor. Fijaros que empieza, muy bien, haciendo referencia a la fuente, y que viene inmediatamente después, cuando hemos ido a la fuente y ya nos hemos llenado. Inmediatamente nos dice: amémonos unos a otros. Es el momento y es la ocasión de vivir el amor. Nos hemos llenado de la fuente de Dios, que es la fuente del amor. Ahora podemos amarnos. Amémonos unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Luego, si no entras en esa línea del amor que tiene como fuente a Dios, no conoces a Dios. No solamente que no amas, es que no conoces a Dios. Y Dios, continúa, y Dios nos ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo. Dios nos ama. Dios es amor y nos ama.
es amor que ama, amor que ama. Esto lo tenemos que tener en cuenta también. Dios no es un amor encerrado en sí, sino un amor que ama, un amor que sale fuera de sí, que envía a su Hijo. Nos ha mostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo. Y luego se pregunta, ¿dónde radica el amor? Es el texto que escuchábamos ayer. Si os acordáis, es el texto de la liturgia de ayer. ¿Dónde radica el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, el amor no consiste en que yo amo a Dios, yo es que amo mucho a Dios, no. Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ahí vemos el amor y la misericordia de Dios, que nos ha amado, y eso es el amor, que Dios te ama. El amor es que Dios te ama, no es que tú ames a Dios. No, es que Dios te ama a ti. Y entonces, así, te ama con misericordia y envía a su Hijo para perdonarte, para darte el perdón de los pecados. Veíamos esta mañana que precisamente un aspecto de la misericordia era ese, el perdón de los pecados. ¿Hasta dónde llega ese amor? ¿Cómo es ese amor que busca perdonarte el pecado? Podía decir Dios, pues ya se apañarán. Si han pecado, allá ellos. Eso es cosa suya, ¿no? Ahora que me busquen a mí, si quieren, y ya veremos. Después de un rato lo pensamos y no, Dios se pone en marcha, se pone en camino hacia nosotros para quitarnos esa losa, ese mal que nos impide vivir, que nos mata, porque el pecado al final nos mata. Entonces Dios quiere que tú vivas. Entonces te cura, te sana, te perdona. Queridos hijos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, y aquí está el tema, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Ahí está el quid de la cuestión. Si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Esa es la cuestión. Ahí hay el giro, ahí da el giro, es decir, un amor expansivo. Si Dios te ama, tú tienes que amar. Tú estás llamado también a amar. Es cierto, dice, que a Dios jamás le vio nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la perfección. La perfección de este amor de Dios que tiene su origen, como decía al principio, su fuente en Dios, este amor que tiene el origen en Dios. La perfección de este amor es que nosotros nos amemos. Luego,
el que nosotros podamos amarnos es llevar ese amor de Dios a la perfección. Su amor llega a la perfección. Cuando nos amamos, entonces ese amor de Dios es perfecto. Mientras tanto, le falta algo. ¿Vemos la importancia de la comunión fraterna? Esto no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Ya sabemos de sobra que no lo es. Pero el amor de Dios se realiza cuando nos amamos. Llega a su culmen, a su perfección, cuando nos amamos. Luego, la comunión fraterna es expresión del amor de Dios, manifestación del amor de Dios. Mirad cómo se aman. Estamos seguros de que vivimos en Dios, continúa diciendo, y Dios vive en nosotros porque nos ha hecho partícipes de su Espíritu. El Espíritu es lo profundo de Dios. Dios no se ha reservado nada para sí. No solamente nos da el Hijo, que perdona nuestro pecado, sino que nos da el Espíritu, que es su amor, su vida profunda, su interioridad. Nos ha hecho partícipes del Espíritu. No se ha reservado nada. Y nosotros, dice, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. La salvación. Ese es el objetivo de todo el proceso, es la salvación. Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que se salve. El objetivo es que tú te salves. Dios es amor, continúa diciendo, y quien ha hecho del amor el centro de su vida, vive en Dios y Dios vive en él. Aquí ya entramos, si nos da el Hijo, al Hijo, si nos da el Espíritu, entonces resulta que la vida de Dios se nos ha dado. Estamos en esa vida de Dios, inmersos en esa vida de Dios. Vive en Dios y Dios vive en él. Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección porque nuestra vida en este mundo imita lo que es Jesús y nos hace esperar confiados el día del juicio. Podemos amar nosotros porque Él nos amó primero. Él es el que nos ama. Gracias a que Él nos ama, nosotros podemos amar. Aquí no es que yo amo mucho o no amo. No, es que aquí el origen, la explicación es que Él nos ha amado y gracias a que Él nos ha amado, nosotros podemos poner el amor entre nosotros. Si alguno viene diciendo yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano a quien ve? Este es precisamente el mandamiento que recibimos de Cristo, que amemos a Dios y amemos también a nuestros hermanos. Esto es, en definitiva. No hay más. Que amemos a Dios y amemos también a nuestros hermanos. El otro texto que hace también
un bloque con este, es Juan 15, mi mandamiento es este, amaos los unos a los otros, porque yo os he amado primero. Siempre la fuente, el origen de la comunión fraterna, ¿cuál es? La comunión que hay en Dios, el amor que hay en Dios. Claro. Ese es el origen, esa es la fuente de la comunión fraterna. La comunión que es Dios. Dios que es comunión es el origen, la fuente de nuestra comunión, de nuestra comunidad, de nuestra fraternidad. El amor supremo consiste en dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como Jesús nos trata con términos de amistad. La amistad. Santa Teresa dirá que la oración, el trato con Dios, es un trato de amistad, con quien sabemos que nos ama. Vosotros sois mis amigos. No podemos olvidar, ¿no? Esta amistad que existe entre nosotros y Él y nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. ¿Veis? En el origen está el amor, en el origen está el deseo de salvar, en el origen está la elección, la consagración, la vida consagrada, depende de esa elección, de ese amor. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha congregado. ¿Veis la diferencia entre un grupo que se junta, que se une porque quieren fundar una asociación o quieren hacer un equipo o quieren hacer lo que sea, jugar al fútbol o salir, pasear? No, nosotros hemos sido llamados, hemos sido convocados. Esto es importante. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Yo os he destinado para que os pongáis en camino y deis fruto abundante y duradero. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando es que os améis los unos a los otros. Claro, si realmente hemos puesto en práctica, si hemos ido a la fuente, si nos hemos dejado amar, si hemos acogido en nosotros esa vida de Dios, que es amor en nosotros, entonces se nos puede decir: lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Esto no es pedir imposibles. Ya sabemos que no es fácil, eso es otra cuestión. Pero si se dan los requisitos, entonces se puede dar el resultado, puede darse. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Bien. Como vemos, es interesante acudir a los textos. Los textos siempre nos van a dar claves importantes
leídos reposadamente, nos van siempre a enfocar, nos van siempre a ayudar un detalle, siempre nos van a dar un detalle. Pues como hemos dicho, la comunidad surge alrededor de la palabra, eran asiduos a la enseñanza. Para que exista y se desarrolle una auténtica comunidad apostólica, tiene que darse una comunión auténtica y vital en la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza apostólica. Dios tiene una sola palabra que ha manifestado y revelado a los hombres de múltiples maneras y en muchas articulaciones. Entonces, la enseñanza, es importante esa enseñanza para la comunión, para que se dé, para que se establezca la comunidad, la palabra. La escucha de la palabra, la enseñanza apostólica, evangélica, como hemos visto estos días, el querigma, ¿no? El querigma tiene que resonar en la comunidad, en la comunión. Esa palabra, ese querigma, tiene que estar presente. Eran asiduos a la enseñanza. Una corriente viva de comunión entre los hermanos, un diálogo profundo de las mentes, fundamento de todo diálogo. Una comunidad evangélica debe volver constantemente a la lectura, experiencia viva, reflexión, comunicación de la palabra. Muy bien. Se nos decía también que eran asiduos a la fracción del pan, asiduos a la escucha de la palabra, asiduos a la fracción del pan. Se comparte la misma convivencia fraterna, se vive en comunidad evangélica porque se comparte el mismo pan y el mismo cáliz. Un mismo pan, un mismo cáliz, una comunidad. El pan es la fuente profunda y real de auténtica comunión con Cristo y entre los hermanos. La participación común en ese pan es la causa que engendra, crea y revitaliza la comunidad. Se nos dice también que eran asiduos a la oración común. San Lucas tiene gran aprecio por la oración, porque lo tuvo Jesús mismo. La oración en común, para el bien común de la comunidad en su conjunto. Jesús prometió su presencia en medio de los suyos cuando se reunieran para buscarle en la oración común. También la vida de oración común es importante siempre y cuando es posible. A veces no es posible. Otra cosa os digo también, si dos de vosotros estéis donde estéis, os ponéis de acuerdo para pedir algo en oración, a mí siempre me llama la atención aquí eso de ponerse de acuerdo. No sé, a vosotras. Si dos de vosotros estéis donde estéis, os ponéis de acuerdo para pedir algo en oración, mi Padre Celestial os lo concederá. Lo importante es ponerse de acuerdo, ¿no?
Pues allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sabed esto, que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Luego, una vez más, es el Señor el que está presente en medio de los que se reúnen en su nombre. Él es el que nos llama y Él es el que nos está presente en medio de nosotros. Eran asiduos también en el compartir. Compartir en la comunidad es algo tan profundo como la misma existencia de la comunidad, porque se comparten unos mismos bienes de la salvación, se comparten también los restantes bienes. Si se comparten los bienes de salvación, se comparten también todos los demás. El compartir en la comunidad solo es posible si existe un amor fraterno que, como hemos dicho, es posible en la medida en que se experimenta el amor de Dios. Bien, ahí tenemos una serie de aspectos, pero ¿cómo era? ¿Cómo los Hechos de los Apóstoles nos describen aquellas comunidades, primeras comunidades, de una forma un poco idílica, ¿no? Pero era así, de verdad. Los resúmenes que nos dan los Hechos de los Apóstoles, pues esos resúmenes nos dan una imagen idealizada de la comunidad. Los escrituristas que estudian a fondo, ellos mismos ven que es una imagen un poco idealizada, pero no faltan testimonios de que la convivencia no era fácil. En las comunidades paulinas hubo tensiones y grandes en algún momento, y hubo dificultades. No nos extrañemos. En Corinto se produjeron divisiones. Había como partidos, ¿no? Yo de Pablo, tú de ¿dónde eres? Tú de Pablo, yo de Apolo, tú de Cefas. A ver, aquí unos son de aquí, otros son de allá, otros. La división en Corinto desaparece cuando recobra fuerza el mensaje de la cruz. ¿Veis? Ahí. Cuando aparece el mensaje de la cruz, cuando aparece el querigma. Los pobres y los ricos no están en comunión. Había problemas con este tema, ¿no? Había unos que llevaban, después de la Eucaristía, se ve que compartían allí, pues cada uno llevaba una cosa u otra, y había unos que no tenían nada que llevar. Y entonces había allí unas diferencias enormes, ¿no? Y Pablo tiene que intervenir. Así no se puede celebrar dignamente la muerte y resurrección del Señor. Mientras haya estas grandes diferencias, las relaciones fraternas se han de corregir de raíz. Los carismas y los dones son para construir la comunidad, no para destruirla por rivalidad. Esto era en Corinto. En Filipos es muy significativo que un fragmento sobre la vida comunitaria, Pablo se haya visto impelido a introducir el conocimiento
en un fragmento sobre la vida comunitaria, Pablo introduce ese himno de la kénosis, de la exaltación de Filipenses, que todos conocemos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. En medio de un fragmento sobre la vida comunitaria, ¡paf! Ahí, ese himno a la kénosis de Cristo. También es como una llamada de atención seria, profunda, iluminadora, de las bases de una verdadera convivencia y del punto de referencia, ¿a dónde nos tenemos que agarrar? A ver, ¿a dónde? Sino a Cristo, que se ha anonadar, que se ha hecho nada por nosotros. A pesar de su condición divina, no hizo alarde, sino que se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y aquí estamos, que si tú, que si yo, que si... A ver, mira a Cristo, miremos a Cristo ahí. A Él habrá que volver una y otra vez, ¿no? Esta es la gran lección. Y en Éfeso está en peligro la unidad entre los hermanos. En Efesios 4 está el tema de la unidad en la comunidad. La diversidad y la pluralidad deben estar al servicio de la unidad y de la unanimidad para enriquecerla, pero nunca para romperla. No estamos aquí para romper la unidad, porque a ver quién tiene más carismas, a ver quién tiene los dones más grandes o más hermosos o más... No, esos dones no son para romper la comunidad, sino para fortalecerla, para enriquecerla. Entonces, y en Gálatas, pues también tenemos, aparecen discordias alarmantes que afectan el sentido mismo de la obra de Cristo. Tenemos una serie de... ¿Qué nos dice todo esto? Que las comunidades también tenían sus dificultades. ¿Y qué es lo que las fortalece? El volver al querigma. Por eso, siempre que podamos, hemos de volver al querigma, ¿no? Jesucristo, el origen, el amor de Dios manifestado, que se entrega, que se da, que muere, que nos da su cuerpo, su sangre, que nos llama, que crea, que hace posible la comunión que es signo de esa comunión que hay en Dios. Bien, pues ahí tenemos una serie de aspectos, ya entrando más en detalles, pues en Mateo 18 tenemos la regla de la vida en comunidad. ¿Qué nos dice todo esto? Insisto, que la realidad comunitaria no fue fácil en los comienzos. Nos indica también que los escritos neotestamentarios, especialmente las cartas paulinas, nos han dejado los principios y criterios iluminadores para la revisión permanente de nuestra vida comunitaria, especialmente cuando atraviesa por dificultades de comunión y armonía fraterna. Tenemos que volver a las cartas. Las cartas de San Pablo nos dan también
claves y perspectivas, ¿no? Tenemos también otros aspectos importantes que describe Mateo: disponibilidad, igualdad, admiración entre los hermanos, hay que volverse como niños. La corrección fraterna estaría en esta línea también, el perdón de las ofensas, una serie de aspectos que tenemos que recordar continuamente, ¿no? La atención a los más pequeños exige una vigilancia especial en el comportamiento de la comunidad, evitar el escándalo. El término original para indicar el escándalo es, ¿qué es el escándalo? Es una piedra de tropiezo. Entonces, también eso es importante. Entonces, es necesaria también la renuncia voluntaria y generosa a nuestros modos de pensar. Importante es esto. Pablo insiste mucho en esto. La vida comunitaria evangélica conlleva, si el bien común lo requiere, la renuncia voluntaria y generosa a nuestros modos de pensar a favor de un encuentro armónico entre los hermanos. Aquel problema de las carnes inmoladas a los ídolos. Había hermanos que decían, no pasa nada si comemos carnes inmoladas a los ídolos. Bueno, pero para otros eso era volver a la idolatría. Entonces Pablo dice, sí, efectivamente, no hay problema en comer carnes inmoladas a los ídolos. No es volver a la idolatría. Pero si tú ves que tu hermano se escandaliza cuando te ve a ti comer carne inmolada a los ídolos, aunque tú puedas comer carne inmolada a los ídolos, no comas. Prívate. Renuncia a ello. Renuncia voluntaria y generosa a nuestros modos de pensar a favor de un encuentro armónico con los hermanos. Este criterio es muy característico en Pablo y muy importante. Así como los gustos personales, por ejemplo, la laboriosidad y entrega a la tarea diaria como fuente de relaciones comunitarias. Igualmente hay que prestar especial atención para conseguir la armoniosa conjunción de la libertad personal y la convivencia fraterna. Y finalmente nunca podemos olvidar que la comunidad es a la vez una cruz y un lugar de salvación. Yo creo que esto es lo más decisivo. Es cruz y es lugar de salvación. En la comunidad me salvo. Encuentro la cruz, sí, pero también me salvo. Pues bien, yo creo que de alguna manera hemos estado compartiendo, hemos estado también conviviendo, hemos estado recorriendo un poquito pues estos fundamentos básicos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida consagrada. Nos hemos fijado también un poco en las bienaventuranzas, ¿no?, que iluminan, cómo este querigma ilumina y cómo las bienaventuranzas dan luz al querigma y el querigma da luz a las bienaventuranzas. Es el ambiente en el que tenemos que vivir,
que convivir. Y por último, pues esta reflexión que hemos intentado hacer sobre la vida común. Yo os aseguro, para terminar, que si dos de vosotros convienen insistir en ello, sobre la tierra, en pedir cualquier cosa, se lo otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es nuestra fuerza. Esta es un poco, pues, la razón de ser también de nuestra vida, ¿no? Hacer presente a Jesús en medio de este mundo, en medio de esta realidad, en este momento histórico. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estoy con vosotros para siempre, hasta la consumación del mundo. Pues esta presencia de Jesús entre nosotros hasta el fin del mundo, pues también es algo que tiene que estimular nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra misión, lo que somos, lo que hacemos, todo lo que llevamos entre manos. Sin duda que merece la pena, que habrá momentos de dificultad, habrá momentos quizá de prueba, ¿por qué no? Momentos de cruz, donde la experiencia de la cruz está más viva, pero sin duda que esto nos tiene que llevar también a una experiencia de la resurrección, a un vivir en la esperanza. La resurrección nos lanza hacia el futuro, hacia una esperanza, pero fundada, viva, auténtica. Pues lo dejamos un poco por ahí y pedimos al Señor de la vida que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando su espíritu, que nos dé ánimo, fortaleza para afrontar las situaciones que Él disponga en medio de nuestra realidad, de nuestra vida, viviendo la aventura de la bienaventuranza, la dificultad, muchas veces, pero la felicidad en medio de la dificultad. Llamados a la felicidad, llamados y llamadas a la vida. Pues enhorabuena por vuestra disponibilidad, por vuestra disposición y pues que el Señor nos siga bendiciendo.